Gracias, Padre mío, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. Te pido, Señor mío Jesús, que me unjas, Señor, que unjas mis labios para poder, Señor, enseñar tu palabra, Señor. Señor, que no sea yo, pero que seas tú, Señor, el que hable por medio de mí, Señor mío Jesús. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Introducción al Nuevo Testamento. Hubo un periodo de 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 27 libros, 8 escritores, 100 años. La Biblia nos dice en Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Libros del Nuevo Testamento. Biografía de Jesucristo, que son 4 libros, desde Mateo hasta Juan. Tenemos un libro de historia. Y esto aquí nos habla acerca de la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos. Tenemos también epístolas paulinas y también tenemos epístolas generales, instrucciones a la iglesia. Y tenemos un libro de profecía, el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento representa el nuevo pacto por Jesús. En el Antiguo Testamento los profetas predijeron de este nuevo pacto. Lo vuelvo a recalcar, hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Estos fueron escritos por 8 autores en un periodo de 50 años y cubren 100 años de historia. Los hombres usados por el Espíritu Santo para este trabajo fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. El Nuevo Testamento es dividido en 5 secciones: 4 evangelios, un libro de historia, 13 epístolas de Pablo y 8 epístolas generales y un libro de profecía. Es vital, yo quiero decirte que es de vital importancia reconocer el propósito de cada libro y a quién estaba dirigido originalmente. Esta formación ayuda a la interpretación de las Escrituras. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y son conocidos como los 4 evangelios. En ellos encontramos la biografía del Señor Jesús. Describen su nacimiento, ministerio, muerte, sepultura y resurrección. Mateo se dirige a los judíos.
fuertemente enfatiza que Jesús es el Mesías y Rey profetizado en el Antiguo Testamento. Marcos, este libro es escrito teniendo a los gentiles en mente. Presenta al Señor Jesús como siervo, quien ministró la necesidad del pueblo. Muestra su poder sobrenatural y da a conocer su deidad por medio de los milagros que realizó. Enfatiza las cosas que Jesucristo dijo por medio de lo que Él hizo. Lucas representa a Jesús como el Hijo de Dios. Se enfoca especialmente en la humanidad del Señor, su compasión, debilidad, sufrimiento y su destierro. Los evangelios sinópticos, los primeros 3 evangelios son llamados algunas veces evangelios sinópticos, significando que tienen un punto de vista común del orden de eventos relacionados a la vida del Señor Jesús. Aunque todos los libros se dirigen a toda la humanidad, parece que Mateo tenía en mente en especial a los judíos, Marco a los romanos y Lucas a los griegos. Mateo y las Escrituras. Los judíos son diligentemente enseñados en las Escrituras. Se les enseña a ver todo desde el punto de vista escritural. Mateo menciona el Antiguo Testamento varias veces para sostener que Jesús es el Mesías. Juan y la deidad de Jesús. Juan pone el balance entre los primeros 3 libros, haciendo un énfasis especial en la deidad de Jesucristo. Este libro comienza en la misma forma que el libro de Génesis. Revela que Jesucristo es el Verbo hecho carne y que Él era Dios desde el principio, el creador de todas las cosas. Juan saca a relucir las cosas que Él dijo, más que lo que Él hizo. Alguien dijo, los otros estaban ansiosos para grabar, mas Juan estaba ansioso a interpretar. Los hechos. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento representan la historia de la vida del Señor Jesús. El 5.º libro, que es el libro de los Hechos, provee la historia de la iglesia primitiva. El capítulo relata los últimos momentos del Señor en la tierra. Y vemos cómo en el primer capítulo habla los últimos momentos del Señor en la tierra y establece el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Las promesas del Padre, el Espíritu Santo fue derramada en los creyentes, quienes esperaban pacientemente, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2. El nacimiento de la iglesia fue profetizado en los evangelios y ejecutado en los hechos. Para comprender cómo se fundó la iglesia y cómo la gente se adhirió a ella, es necesario estudiar los hechos. Las epístolas. Los próximos 21 libros son epístolas o cartas a los creyentes en las iglesias, instruyéndoles cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Estas no fueron escritas para decirles cómo ser salvos, pues fueron escritas a personas que ya habían sido salvas. Enseña a la iglesia cómo mantener su salvación y cómo crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las epístolas paulinas.
13 de estas epístolas identifican a Pablo como autor y son llamadas epístolas paulinas. Él escribió una carta a la iglesia en Roma, 2 cartas a la iglesia en Corinto, una a las iglesias de Galicia, una a la iglesia en Éfeso, y así sucesivamente. Dentro de estas 13 epístolas hay 3 libros comúnmente llamados epístolas pastorales. Y estos son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, llamados así porque dan instrucciones en relación al liderazgo de la iglesia. Epístolas generales. Los siguientes 8 libros: Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, y Judas son llamados epístolas generales, pues son escritas a la iglesia en general, con excepción de Hebreos. Finalmente, vemos el libro de Apocalipsis, que es el único libro de su clase, y es un libro de gran contenido profético, a pesar que comienza con 7 cartas a las iglesias en Asia Menor. Juan fue instruido así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo. La profecía relacionada a Juan: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías capítulo 40, versículo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Juan presentó a Jesucristo al mundo. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 19. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? El mensaje de Juan fue esto: y diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la venida de aquel que prepararía el camino del Mesías. Y dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá,
porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Estaba refiriendo a Juan. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Estas profecías fueron cumplidas con Juan el Bautista. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas capítulo 3, versículos 2 al 6. Porque de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo capítulo 11, versículo 10. Juan predicó arrepentimiento y bautismo. Amén. Vemos aquí que Juan el Bautista predicó arrepentimiento y bautismo en agua para perdón de pecados. Marcos capítulo 1, versículos 2 al 4. Juan era el que venía antes que Jesús. Juan predicaba que él no era el Mesías, pero que vendría uno después de él, a quien todos debían seguir. Todos. Yo a la verdad, él dijo, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. El nacimiento de Jesucristo. Profecía relacionada a Jesús. Lugar de nacimiento, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nacido de una virgen, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice aquí en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento del Señor Jesús ha quedado registrado en el libro de Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Ocurrió durante el reinado de Augusto César, quien había declarado un edicto que todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad natal. José y María viajaron hasta Belén. En el camino, María dio a luz al Cristo en un establo y lo acostó en un pesebre. La ciudad estaba tan llena que no había lugar para ellos en el mesón. Jesús vivió en casa con María y José.
sus hermanos y hermanas hasta que tuvo la edad de 30 años, sometido a la autoridad de sus padres. El único acontecimiento registrado en la Escritura después que regresaron a Nazaret de Egipto fue la visita a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué? Porque enfrente de estos doctores de la ley estaba el Dios Todopoderoso que Juan, aleluya, había dicho, y que los profetas habían profetizado, que Él iba a entrar a su templo, que el Dios Todopoderoso iba a estar ahí en el templo y todos lo iban a ver. Pues yo quiero decirte que estos hombres de la ley, estos hombres, amén, gloria a Dios, doctores de la ley, se maravillaban de su sabiduría y de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué? Porque enfrente de estos hombres, amén, estaba el Dios Todopoderoso, estaba el que hizo la ley, estaba el Dios de dioses y Rey de reyes. Profecías relacionadas a Jesucristo. Vemos aquí las profecías del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3, versículo 15, simientes de mujer. Acontecimientos del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 20. Isaías 7, 14, nacido de una mujer, de una virgen. Acontecimiento del Nuevo Testamento, Mateo 1, 18. Vemos también en Génesis 49, 10, de la tribu de Judá. Lucas capítulo 3, versículo 23 al 33. Vemos que él fue nacido en Belén. Y esto lo encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y el acontecimiento fue allá en Mateo capítulo 2, versículo 1. Salmo 72, 10. Habla de la que le ofrecieron presentes. En Mateo capítulo 2, versículo 1, versículos 1 al 11, habla acerca de los presentes que le ofrecieron. Jeremías capítulo 31, versículo 15, Herodes mandó matar a los niños. Mateo 2, 16. Isaías capítulo 7, versículo 14, ahí dice que él sería, su nombre era Emanuel, y sería Emanuel. En Mateo capítulo 1, versículo 23, ahí nos dice, su nombre sería Emanuel, que Dios, significando Dios con nosotros. Isaías capítulo 40, versículo 3, procedido por un mensajero. Lo vemos el acontecimiento del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. En Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6, entró a Jerusalén en un asno. Y vemos el acontecimiento aquí, aleluya, en Lucas capítulo 19, versículos 35 al 37. En Salmos capítulo 16, versículo 10, la resurrección. Lo vemos también aquí el acontecimiento del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, perdón, versículo 31. En Salmos capítulo 68, versículo 18, la ascensión. Lo vemos también aquí en el acontecimiento del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 1, versículo 9. Salmos capítulo 41, versículo 9, nos habla acerca de que fue traicionado por su amigo. El acontecimiento lo vemos en el Nuevo Testamento aquí en Juan capítulo 13, versículo 21. Zacarías capítulo 11, versículo 12, vendido por 30 piezas de plata. El acontecimiento del Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 26,
versículo 15. Zacarías capítulo 11, versículo 13. Arrojó las piezas de plata en el templo. Lo vemos también en Mateo capítulo 27, versículo 5. Amén. Vemos también aquí, amén, a Zacarías capítulo 13, versículo 7. Amén. Cómo él fue abandonado por sus discípulos. Lo vemos también en Mateo 26, 56. Salmos 35, versículo 11, acusado por testigos falsos. Lo vemos en Mateo capítulo 26, versículos 59 al 60. Isaías 53, 7, cerró su boca ante sus acusadores. Vemos aquí, lo vemos también en Mateo capítulo 27, versículo 12. Isaías 53, 5, herido y golpeado. Vemos cómo se cumplió en Mateo capítulo 27, versículo 26. Isaías capítulo 50, versículo 6, le azotaron y le escupieron. Lo vemos aquí en capítulo 27 de Mateo, versículo 30. Salmos capítulo 22, versículos 7 al 8, fue burlado. Lo vemos en el capítulo de Mateo 27, versículo 31. Salmos 22, 16, penetraron sus manos y pies. Lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 25. Isaías capítulo 53, 12, crucificado con ladrones. Mateo capítulo 27, versículo 38, lo vemos allí también. Salmos capítulo 22, versículo 18, repartieron y echaron suerte sobre su ropa. Lo vemos en Juan capítulo 19, del 23 al 24. Salmos capítulo 22, versículo 1, su llanto fue ignorado. Lo vemos en Mateo 27, 46. Salmos capítulo 34, versículo 40, no quebraron sus piernas. Juan capítulo 19, versículo 33, 36. Zacarías capítulo 12, versículo 10, le abrieron su costado. Lo vemos también en Juan capítulo 19, versículo 34. Amos capítulo 8, versículo 9, tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, 47, vemos también allí cómo se cumplió la profecía. Isaías capítulo 53, versículo 9, sepultado en la tumba de un rico. Mateo capítulo 27, versículos 57 a 60. Y son el total de 29 profecías relacionadas a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Los milagros de Jesucristo. Vemos aquí en Isaías capítulo 35, versículos 5 a 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6. Vemos aquí el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Vemos la tentación también allí. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 10.
Vemos los milagros que Jesús performó, amén. Los ciegos recibieron la vista, Mateo 9, 27, 30. Los cojos andan, Juan capítulo 5, versículo 5. Los leprosos fueron limpiados, Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4. Los sordos oyeron, Marcos capítulo 7, versículos 36 al 37. Y los muertos son resucitados, Juan capítulo 11, versículos 41 al 44. Amén. El milagroso ministerio del Señor Jesucristo. El milagroso ministerio de Jesús fue el cumplimiento directo de las profecías del Antiguo Testamento, como Él dio vista a los ciegos, Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Como Jesús levantó a los muertos, Juan capítulo 11, versículos 41 al 44. Al toque de su mano, los leprosos eran sanados. Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4. Los cojos caminaban, Juan capítulo 5, versículos 1 a 9. Los sordos oían y los mudos hablaban. Marcos capítulo 7, versículos 35 al 37. Qué hermoso, aleluya. Esos milagros que Jesús hizo a esta gente, amén. Vemos que Jesús todavía es un Dios que todavía puede dar vista a los ciegos. Y vemos también en la Escritura que las promesas, las sanaciones y los milagros que Él hizo en esa gente, Él las puede hacer también en todos nosotros. Jesús todavía está haciendo milagros. Y yo quiero decirte que Jesús todavía está limpiando a los pecadores. Todavía está liberando a aquellos que están en cadenas. Todavía está sanando a los enfermos. Amén. Jesucristo todavía hace milagros a hoy en día. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y a hoy y por los siglos. Aleluya, gloria a Dios. El propósito del ministerio de Jesús. Algunos judíos estaban confundidos, pues ellos esperaban que el Mesías naciera en un palacio de una familia noble y los libertara de la opresión de los romanos. Lo que significa que interpretaron mal las profecías. Jesús vino al mundo a ministrar a todo el mundo, no solamente a los de clase alta, sino Él vino a establecer un reino. Amén. ¿Por qué? Porque no era de este mundo ese reino que los judíos estaban buscando. Su mensaje no fue de revolución, sino de arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15. Al responder a la pregunta de los seguidores de Juan, el Señor claramente declaró que su intención no era tener una alta posición social en este mundo, sino que su propósito era alcanzar a todos los seres humanos según sus necesidades. El Señor jamás rechazó a nadie. Su invitación es universal. Él todavía está invitando a todos aquellos que tienen hambre y quieren ver milagros. Él todavía está invitando a aquellos que tienen vacíos en sus vidas, que están hambrientos por conocer y por saber más de Dios. Y la invitación del Señor Jesucristo todavía sigue en pie. Y yo quiero decirte, amén, que si tú tienes deseos de cambiar tu vida, tienes deseos de venir a los pies de Jesucristo,
y de invitar a nuestro Señor Jesucristo a tu corazón. Amén. Él te está dando una invitación y Él dice en su palabra: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Señor, tú eres digno de alabanza. Te alabamos, te glorificamos. Señor, te damos la gloria, la honra. Aleluya, tú eres digno de alabanza. Yo te pido en este instante que si tú, amén, te encuentras, amén, desubicado, si tú te encuentras, amén, triste, solo y abandonado, yo quiero decirte en este instante, tú no tienes que estar en esa condición. Tú no tienes, amén, que estar triste y vacío, atado a la esclavitud del pecado. Yo quiero decirte que así como Jesús hizo milagros, amén, en esas personas, amén, así como Jesús limpió a ese leproso de su enfermedad. La lepra significaba y significa pecado. Amén. Yo quiero decirte que así como Jesús limpió a ese leproso de esa enfermedad, Jesús te puede limpiar a ti de ese pecado. Amén, que tú tienes. Jesús te puede llenar de paz, de gozo. Lo que tú tienes que hacer es clamar, tener deseos, tener sed, tener hambre de Jesucristo. Y yo te aseguro que cuando tú tienes hambre y sed, Jesús entra en acción. Jesús te puede sanar. Jesús te puede liberar. Jesús te puede completamente salvar. Aleluya, de la esclavitud del pecado. El diablo, dice la palabra de Dios, que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y matar. Pero Jesús te está diciendo: yo vengo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo quiero decirte, amado hermano, que las promesas, aleluya, son para ti hoy en día. Amén. Tú no tienes que vivir en esclavitud. Tú no tienes que vivir en ese estado pésimo. Yo quiero decirte con la autoridad de la palabra de Dios que Jesucristo está aquí y Jesucristo puede sanarte. Jesús, aleluya, es el Dios todopoderoso, el mismo Dios que hizo milagros, aleluya, hace miles de años. Yo quiero decirte que Jesús, amén, es el mismo que está haciendo milagros hoy en día. Amén. Tú no tienes que vivir en esa condición. Gloria a Dios. Ahí donde estás tú, si tú me estás escuchando, ¿por qué, amén, no te pones de rodillas allí y reconoces que tú no eres nada sin Jesús? Amén. Que tú necesitas la mano de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos en este instante, Señor, Señor, que toques las vidas. Señor, te pedimos, Señor mío Jesús, que tú, Señor, liberes, aleluya, aquel cautivo, aquel hombre, aquella mujer. Señor, yo te pido en este instante, Señor, aleluya, que los limpies, que los toques, que los sanes, que los salves. Señor, te pido, Señor, en este instante, Señor, aleluya, Padre mío Jesús, por la gente que están vagando, por aquellos que no te tienen, por aquellos que no tienen la paz, aleluya, que no tienen tu Espíritu. Te pido en este instante que les dé, Señor, aleluya, tu Espíritu Santo, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. One God is a treasure chest. Understand the one God. You open up the treasure chest of other great gifts
from this God. In Deuteronomy 6 and 4, Moses told that the daily diet of the Jews would be to hear every morning, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." A few thousand of years later, Jesus is asked by some men, "Would you tell us what is the greatest commandment of all? The first and the greatest?" He said, "It is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." There is no disputing the one God doctrine. Throughout the Bible, thousands of times, over 7,000 times to be exact, the Bible refers to God as being one God, one Lord.